Licenciado. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias, muchas gracias. Empezamos entonces ahorita y las normas penales ya miramos nosotros su estructura la vez pasada. Ahora entramos a la fase de las funciones de las normas penales. Pero antes de las funciones de las normas penales es necesario recordar que las normas penales son creadas estrictamente por el Congreso de la República. Y ahí viene el principio básico de reserva de ley. La reserva de ley significa que hay un solo órgano encargado de crear esas leyes. A él se le encarga esa reserva, esa exclusividad de crear leyes. Y en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, pues sabemos que es el Congreso de la República el ente encargado de crear las normas, y especial en aquellas normas más fundamentales donde pueden restringir bienes o derechos fundamentales. Entonces es importante tener en cuenta ahí el principio de reserva de ley, que lo que significa es que es el Congreso el único ente encargado de crear normas penales. Esa es la reserva de ley. Ahora, las funciones de la norma penal, pues fundamentalmente son tres funciones de la norma penal. Una es la protección, la otra es motivación y de garantía. Protección, motivación y de garantía. Protección, motivación y garantía. Protección porque protege bienes jurídicos o tutelados. Motivación porque motiva, disuade a la sociedad de cometer delitos. O sea, la motivación, ya sabemos, la prevención general negativa y prevención general positiva, es la disuasión. Motiva a la población a abstenerse de cometer delitos. Al tener una norma penal, lo que hablamos la vez pasada, tiene esa coacción psicológica que a la persona, pues de una u otra manera, le cohíbe psicológicamente actuar, porque si no, va a ser acreedor de una sanción penal, situación que ningún ser humano quisiera. Y de garantía, porque garantiza, con base en el principio de legalidad, garantiza que las únicas sanciones y los únicos delitos que están establecidos son los que establece la norma penal. Ahí está lo que ya vimos, el principio de legalidad, que no hay delito ni pena sin ley anterior. Tenemos que saber que esa es la garantía que nos da la norma penal, que solo lo que establece ahí es lo que realmente es sancionable. Es garantía también a la población. Ahora entramos al ámbito de validez de la ley penal. Fundamentalmente la norma penal tiene tres ámbitos de validez. Uno es el ámbito personal, el otro es el temporal y el territorial. La norma penal tiene tres ámbitos claramente establecidos: el ámbito personal de validez, ámbito temporal de validez y ámbito territorial de validez. En otras palabras, cuando se habla del ámbito personal de validez de la norma penal, nos estamos refiriendo a que la norma penal tiene un ámbito a personas y va dirigido a cualquier persona que cometa un hecho delictivo. O sea, no importa que sea extranjero, no importa que sea nacional, es cualquier persona que comete un hecho delictivo, se le va a castigar con la ley penal. A eso hay que dar un matiz, y hay unas excepciones, especialmente la excepción es la excepción de la inmunidad de la jurisdicción, o también conocida como la inmunidad diplomática. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo vamos a tratar más adelantito. Por ejemplo, un embajador, lo que goza es una inmunidad diplomática. Se le dice inmunidad diplomática, pero la verdadera, lo que suele llamarse en el ámbito internacional es una inmunidad de la jurisdicción, que tiene mucho más lógica. Un diplomático no quiere decir que esté impune.
Eso es lo que decían también los señores de la CICIG, por ejemplo, del pueblo guatemalteco, decían, ellos son impunes. No, no es que sean impunes. Un diplomático no es que sea impune. Lo que goza esa de inmunidad de la jurisdicción es inmunidad diplomática. En otras palabras, a ellos no se les puede juzgar aquí, pero sí se les puede juzgar en el lugar de su domicilio. O sea, si no, olvídense, usted se vuelve embajador y ya va a ser impune en todos lados. No se puede, no se puede. Es un tema que vamos a tratar ahorita con relación al ámbito de validez territorial. Y la otra, no es tan clara una excepción, pero sí es una prejudicialidad, es lo relacionado al antejuicio. Es una prejudicialidad porque antes de someter a esta persona a un juicio, es necesario determinar si existe si la denuncia o lo que se planteó tiene algún sustento y que no sea espurio, que no sea ilegítimo, que no sea político. Yo sé que muchos de ustedes han criticado el antejuicio. Cualquiera lo puede criticar y con tal razón, porque ¿cómo es posible que un diputado goza de antejuicio? ¿Y cómo es posible que un funcionario de tal goza de antejuicio y entonces a ellos no se les puede aplicar la ley? Sí se les puede aplicar la ley, sí se les puede aplicar, pero tienen que pasar un proceso eminentemente administrativo para determinar si esa denuncia no es política, no es ilegítima o no es espuria. En otras palabras, más sencillas, la naturaleza del antejuicio va enmarcado en que, o sea, el objetivo del antejuicio es evitar que un alto funcionario, por eso solo para los altos funcionarios o jueces, tienen antejuicio para evitar que ellos acudan constantemente a diferentes lugares del país a defenderse de cientos o 300 o 500 denuncias. Imagínese usted, de plano, estoy aquí hablando con un futuro presidente de la República o presidenta de la República, uno no sabe. Aquí uno no sabe. Ya he visto yo en los pasillos de la facultad un montón de altos funcionarios y en el momento pues ni ellos se la creen y después pues por esfuerzo, sacrificio pues llegan a altas posiciones. Imagínense que estoy hablando aquí con un futuro presidente o una futura presidenta de la República. Imagínese usted, al nomás usted llegar a ser presidente o presidenta, le van a llover un montón de denuncias en Huehue, unas 20 denuncias en Huehue, unas 300 denuncias en Izabal, unas 1000 en la capital, otras 300 en Zacapa, y usted tendría que ir a defenderse constantemente a cada una de estas denuncias. Esa es la empresa del antejuicio, evitar que existan denuncias frívolas, sin sentido, porque a veces que sí lo hay. Máxime cuando usted anda en el ámbito político, pues por ser político va a dejar un montón de enemistades o inconformes y quieren desgastarlo constantemente. Entonces le presentan unas 300 denuncias de Izabal, imagínense, solo Izabal hay que ir a Izabal, y esa es la idea del antejuicio, evitar el funcionario acudir a los tribunales por situaciones realmente espurias. Entonces tiene que pasar un proceso administrativo, el cual va a determinar si efectivamente hay algún razonamiento que indique que sí se puede procesar y se inicia el antejuicio. Inicia el antejuicio, termina el antejuicio. Terminando el antejuicio, automáticamente se convierte como cualquiera de nosotros. Pero es por su calidad. Por eso es que se da el antejuicio. Entonces son las dos situaciones
que en principio cuando se aplica la ley es para todos, para cualquier persona que cometió un hecho delictivo en nuestro territorio. Pero hay excepciones de procedibilidad, especialmente en estos cuando son embajadores. Ellos gozan de inmunidad de la jurisdicción. Y cuando son altos funcionarios de gobierno o judiciales, gozan de antejuicio. Por eso solo es un proceso previo para determinar si esta denuncia realmente amerita investigar. Eso es fundamental. Lo que pasa es que a veces el juicio pues, se acuerpan otras cosas y a veces pues no caminan, ¿verdad? Bien, ahora veamos el ámbito temporal de validez de la ley penal. El ámbito temporal. En primer lugar, la ley penal se aplica desde el momento en que entra en vigencia. Ustedes ya saben todo el proceso de creación de una norma y al final es su vigencia. Después de la vacatio legis viene su vigencia. Y en esa vigencia, a partir de ahí, pues indudablemente surte los efectos de la ley penal. A partir de ahí. Cuando en principio y básicamente la ley penal se aplica desde que empieza a correr su vigencia, eso está claro. Pero ya recordamos lo que dice la Constitución, el tema de la retroactividad, que en principio la retroactividad todos sabemos que está prohibida, no se pueden retrotraer a hechos que ocurren antes de su vigencia, no se puede, nosotros lo sabemos, cualquier cosa lo sabemos, pero también sabemos que eso viene de los principios básicos del derecho, del estudio del derecho, a excepción de la norma penal cuando favorezca al reo. Entonces, aquí nosotros miramos el artículo 2 de nuestro Código Penal. El artículo 2 de nuestro Código Penal nos habla de la extractividad. Recordemos que el 1 habla de la legalidad, el 2 ya nos habla de la extractividad y dice, si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Miren qué interesante. Entonces, eso es lo que se llama extractividad. O sea, tenemos en principio que la ley penal únicamente tiene vigencia a partir de donde enmarca la misma norma. A partir de esa vigencia, para adelante. Y no se puede aplicar para atrás en absoluto, salvo cuando favorezca al reo. Y se da la excepción de la extractividad. Y la extractividad, pues, se compone de dos elementos que ustedes ya saben, que es la ultraactividad y la retroactividad. La ultraactividad y la retroactividad. La ultraactividad es aplicar una ley ya no vigente. Ojo, una ley ya no vigente, eso es para adelante. Aplicar una ley ya no vigente a un hecho que ocurrió durante su vigencia. Aplicar una ley ya no vigente, una ley del pasado. Aplicar una ley ya no vigente, una ley del pasado, a un hecho que ocurrió durante su vigencia. Es un ejemplo tan sencillo de la ultraactividad y lo vamos a usar lo mismo que la retroactividad y sencillísimo es, por ejemplo, en el año 2000 se cometió un delito y en el año 2000 pues la pena que se tenía era de 10 años
pero ahorita se está juzgando o se está cumpliendo la pena. Pongamos, sí, se está juzgando, mejor juzgando la pena. Se está juzgando el caso y ya en el año 2022 la pena es de 20 años. O sea, el hecho lo cometió en el 2000, cuando la pena era 10 años. Ahora que lo está juzgando, por distintas circunstancias no se entregaba, al final de cuentas apareció y todavía está vigente la posibilidad de juzgarlo. Entonces, en el año 2022, cuando se va a juzgar, ya la pena del delito ya no es de 10 años, es de 20 años. Entonces la pregunta, ¿qué pena le va a imponer? ¿La de 10 años o la de 20 años? Cuando está siendo juzgado por una ley vigente nueva. Entonces ahí entra lo que es la ultraactividad. Aplicar una ley ya no vigente, o sea, la del año 2010, a un hecho que ocurrió durante su vigencia, tal como lo dice el artículo 2. O sea, prácticamente es en beneficio del reo. Beneficio. Y la retroactividad es al revés. Es aplicar una ley vigente a un hecho que ocurrió antes de su vigencia. En principio, no se puede, la ley no se puede atraer a hechos antes de su vigencia. No se puede. Eso es la retroactividad. Pero, en estas situaciones que benefician al reo, esa ley vigente se aplica a un hecho que ocurrió antes de su vigencia, porque le conviene al reo, porque le conviene. Entonces, si esta, volviendo al ejemplo anterior, aquí solo que es a la inversa, en el año 2000, y que suele ocurrir las dos formas, en el año 2000, el delito de violación tenía 20 años, ahora en el momento de ser sentenciado, ese delito bajó a 10 años, entonces ahí una ley vigente se aplica a un hecho que ocurrió antes de su vigencia porque le conviene al reo. Estamos hablando de la retro y de la ultra, perdón, al revés, de la ultra y de la retro. A esto se le llama la extractividad de la ley penal, que lo contiene en su artículo 2 de su Código Penal. También nos habla de la ley excepcional y temporal, que la verdad que no tiene sentido, porque la ley excepcional, la ley temporal dice que son aquellas leyes que expresamente dicen cuánto va a durar la ley, pero se va a regir de conformidad con el artículo anterior de la extractividad. O sea, a la larga no tiene sentido, porque por la retro o por la ultra, lo que más le convenga al reo. Y por último tenemos lo que es el ámbito territorial de validez. Es algo muy importante que me gustaría que nos fuéramos al artículo 4 y 5, exacto, el artículo 4. Miremos lo que dice el artículo 4 de su Código Penal. Dice, territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Bien. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Todo, absolutamente todo el delito que se cometa dentro del territorio se aplica a nuestra ley penal, nuestro Código Penal. Cualquier delito. No hay excepciones. Cualquier delito, sea moreno, sea blanquito, sea de Suecia, sea de Colombia, sea de Rusia, sea de Ucrania, que es famosa Ucrania ahora, sea de Finlandia, sea de donde sea el sujeto que cometió un delito aquí en nuestro territorio, va a ser juzgado por nuestro Código Penal. O sea, la territorialidad de la ley penal. Todo. Aquí no que es que
Y yo, como yo soy español, ¿no me pueden juzgar aquí? Claro que se puede juzgar si cometió el delito aquí, aquí se le va a juzgar. Ahí no hay problema. Eso es lo que nos dice el artículo 4 de nuestra ley penal. Ahora viene lo bonito. Hay un artículo 5 que me encanta y lo vamos a ir desarrollando poco a poco porque ese artículo 5 lamentablemente casi nadie lo lee y es tan importante y se comprenden muchas cosas. Vamos a ver, hablamos en el artículo 4 de la de la territorialidad. Todo delito que se acontece en nuestro territorio, háblese territorio del suelo, de subsuelo, de agua, de aire, de mar, de ríos, todo lo que ocurra en nuestro entorno y jurisdicción guatemalteca se tiene que juzgar con independencia de qué nacionalidad es el que lo cometió. Bien. Pero el artículo 5, algo muy interesante, nos habla sobre la extraterritorialidad de la ley penal. Extraterritorialidad. O sea, nos está diciendo, en otras palabras, que nuestra ley penal se puede aplicar, mire qué cosa tan especial, nuestra ley penal se puede aplicar a hechos que ocurren fuera de su territorio. ¿Sí? ¿Cómo? Pues eso es lo que nos da el artículo 5 del Código Penal, que hay hechos que se cometieron fuera de nuestro territorio y nuestra ley penal los puede juzgar. Por eso se llama, eso es la esencia de la extraterritorialidad penal. O sea, no solo se aplica a los hechos cometidos en nuestro territorio, sino que hay algunas excepciones en donde nuestra ley penal se aplica a hechos que se cometieron fuera de nuestro territorio. Pero así como dice nuestro código, así dicen los códigos de todos los países. O sea que esto no es una cosa auténtica nosotros, y no estamos nosotros haciendo valer una competencia irracional, sino que eso lo dicen la inmensa mayoría de estados a nivel nacional. Entonces, hay hechos que ocurrieron fuera de nuestro territorio y se aplica nuestra ley penal. ¿Qué casos? Vamos a ver el artículo 5. Yo lo voy a leer porque si estuviéramos en clase, estuviéramos dividiendo, pero no, mejor lo voy a leer yo. Artículo 5. Extraterritorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará. También se aplicará. 1. Por delito cometido en el extranjero. Delito cometido en el extranjero. Por funcionario al servicio de la República. Por funcionario al servicio de la República. Cuando no hubiera sido juzgado en el pecho. Vamos a ver quién toma la palabra y nos explica el número 1. Licenciado, disculpe, no se le escucha porque está en silencio. Se le apagó el micrófono. Okay, perdón. Dice, ¿quién se anima a darme su comentario del numeral primero del artículo 5? Dice, por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. Eso es... Ay, perdón, licenciado. ¿Puedo hablar? Por favor.
Esa se aplica la inmunidad diplomática, porque ¿cómo se llama? Ninguna persona puede ser juzgada en otro país si tiene un puesto diplomático o algún puesto de gobierno, algo así. Perfecto, doña Amanda. Aquí es lo que habíamos platicado anteriormente sobre la inmunidad de la jurisdicción. Los diplomáticos tienen inmunidad de la jurisdicción. Esto quiere decir, como ya se los anticipé, que un embajador, y esto está por las relaciones diplomáticas y consulares, por los convenios internacionales de las Naciones Unidas, donde recordemos que el diplomático es un representante de un estado, ya sea en otro estado o en una organización internacional, es representante. Entonces existen estas convenciones internacionales de relaciones diplomáticas y consulares que van a proteger al diplomático porque él está haciendo una labor de representación de un pueblo. Entonces se protege y se les blinda para que en el lugar donde estén no puedan ser juzgados. Eso es muy importante. No puedan ser juzgados en el lugar donde estén. Aquí quiero hacer un matiz. Hay algún profesor por ahí que lo dice y además hasta lo escribe y garantizan algo absurdo. Perdón lo que voy a decir y lo pueden verificar. Y en algunos otros libros he leído esto, que dice, y usted lo debe de tener ya por ahí guardadito, que dicen que los embajadores, que las embajadas son del territorio del país que representan. O sea, el territorio de la embajada, dicen que es un territorio del país que representan. No es así. El diplomático lo único que tiene es esa inmunidad de la jurisdicción, inviolabilidad diplomática, es algo muy importante. El embajador goza de inviolabilidad, que no pueden entrar a la sede. Pero eso no quiere decir que ese territorio no sea de Guatemala. Si el territorio es guatemalteco, lo que Guatemala les garantiza es inmunidad de la jurisdicción, que no los puede juzgar aquí, y también gozan de inviolabilidad diplomática, que no pueden ser, que no se les puede violentar su sede diplomática, ni vehículos, ni valija diplomática. Un embajador, mire todos los privilegios que tiene, y de pronto aquí me da alguno va a ser embajador, y de hecho ya lo felicito. Goza, si se va a México, por ejemplo, de embajador, en México va a gozar de que en México no lo pueden juzgar, que México no puede violarle su vivienda y su sede diplomática no puede, salvo con autorización del embajador. De lo contrario, eso está prohibido internacionalmente, violentarle su domicilio, violentarle su sede, violentarle su valija y violentarle sus vehículos. Ustedes han visto en algunos vehículos donde dicen sede diplomática. O sea, un policía no puede detener a un vehículo con esta sede diplomática. Entonces, esto es lo que gozan. Pero no que la tierra donde esté la embajada no es de Guatemala, esa es de Guatemala. Lo que Guatemala no puede hacer es violentarle. Igual, la embajada de Guatemala en Estados Unidos no la puede violentar. El embajador de Guatemala en Estados Unidos goza de lo mismo, goza de inviolabilidad diplomática, inmunidad de la jurisdicción, no lo pueden juzgar en Estados Unidos,
y también goza de esa inviolabilidad diplomática y de la sede diplomática a los vehículos. Entonces, como vuelvo a insistir, son convenios internacionales para garantizarle la representación de un Estado en otro Estado. Por eso, el momento en que se violenta, esto ya es un gran problema político a nivel de Naciones Unidas. Eso de pensar. Yo siempre he dicho lo siguiente, y es que yo no entiendo en qué cabecita se determina que la embajada donde está Estados Unidos, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos, no es tierra guatemalteca. ¿Cuenta de que no? ¿Acaso ustedes no han sabido que cuando, y esto se da mucho, cuando alguien entra a la embajada a solicitar su visa, ya entra a la embajada, ya entra a una sede diplomática, ya entra del territorio de ellos? Pero si ahí se comete un delito, la pregunta es, ¿qué ley se aplica? ¿La de Estados Unidos o la de Guatemala? La de Guatemala. La de Guatemala, claro que la de Guatemala. Es la de Guatemala. Y ha pasado muchas veces cuando los analistas de las visas que están en la embajada de Estados Unidos detectan falsedades y la persona está dentro de la embajada ya, no la van a mandar a Estados Unidos a que sea juzgada, ni tampoco tienen aquí jueces para juzgar a estas personas, ¿no? El delito se cometió en Guatemala, en territorio guatemalteco, aunque estuviera en una sede diplomática, es decir, territorio guatemalteco. ¿Qué pasa si hay un robo ahí? Ni modo que se van a llevar a los autores a Estados Unidos a ser juzgados, no. O sea, el territorio es nuestro. Lo que goza la embajada es exclusivamente inviolabilidad. No se le puede violentar su vivienda, su valija, su vehículo y su residencia. Solo eso. Más indudablemente la inmunidad de la jurisdicción. Pero la inmunidad de la jurisdicción, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, si un diplomático comete un delito en Guatemala? Vamos de cuenta, el del Salvador, el embajador de Salvador comete un delito aquí en Guatemala. Últimamente se ha vuelto muy famosa esta frase, últimamente, que es lo que el gobierno tendría que declararlo non grato. Esa es la palabra, non grato. Al declararlo non grato, le está diciendo, mire, en 24 horas tiene que abandonar el país. Pues no lo puede juzgar, pero le declaran non grato y que se vaya a mal. Vamos a ver otras cosas allá. Entonces, ¿queda impune el delito? No queda impune. No queda impune. Porque del momento en que ya no es embajador, ya se puede pedir su extradición a Guatemala. Pero ya no como embajador, como cualquier ciudadano. O puede darse otra cosa. Y esto suele pasar en delitos graves. Pasó un delito grave, el Estado que representa le declara vacante la plaza, o sea, lo destituye de embajador, entonces ya Guatemala quedaría libre, ya no es embajador y ya se le procesa aquí. Esas son las alternativas reales que existen, que en principio pues no se le juzga, no se le puede juzgar, pero entonces el Estado tiene dos vías, y esto se hace en la diplomacia.
en delitos graves, ¿no? Delitos leves, pues yo creo que ahí se encuentran cuestiones políticas, pero delitos graves. Por ejemplo, un embajador de El Salvador se le acusa de una violación de una niña aquí, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Automáticamente el canciller guatemalteco se comunica con el canciller salvadoreño y le dice, mira, fulano está siendo sindicado, ¿qué hacemos? El canciller salvadoreño va a decir, no te preocupes, yo le he puesto en estos momentos que lo deja libre para que Guatemala lo juzgue. O se hace la vía diplomática y el canciller Salvador dice, mira, no lo voy a despedir, mejor ahí miren ustedes qué hacen. Entonces Guatemala, como no lo puede juzgar aquí, lo declara non grato y lo traslada para Salvador inmediatamente. Y ya sea en Salvador que lo juzguen o aquí pedimos la extradición. Esas son las vías que dan. Estamos hablando de unas situaciones graves, ¿verdad? Graves. Entonces, creo que existen alternativas. Y porque si no, olvídense, esto quedaría, la gente podría cometer cualquier fechoría y hiciera cualquier barbaridad y fueran ellos intocables. No hay gente en el mundo intocable, ni los presidentes de Estados Unidos se han dado cuenta ustedes, ni ellos, ni la reina Isabel, ni el rey de España. O sea, nadie está inmune, como hacían creer aquí algunas personas, que todos gozan ya aquí. No es que exista impunidad o inmunidad total. Lo único que existe es esa inmunidad de la jurisdicción, nada más. ¿Ya? ¿Comentarios o dudas, compañeros? Sí, don Carlos Pérez. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que Cuénteme. usted acaba de que quedó claro en donde se destituye al cónsul aquí en Guatemala o se le declara non grato. Y usted decía que, por ejemplo, si se le declara non grato, en 24 horas tiene que abandonar el país. Y ya sea que puede ser juzgado en El Salvador o puede ser juzgado o puede pedirse la extradición. Pero en El Salvador, así es, va a juzgar allá si él no cometió el delito allá, sino cometió el delito acá en Guatemala. a eso viene. Ahorita vamos a seguir viendo. Por eso se llama extraterritorialidad. Extraterritorialidad quiere decir que nuestra ley penal se va a aplicar a hechos que ocurren fuera de su territorio. Entonces, en el mismo numeral 1 dice, por ejemplo, ese salvadoreño, este diplomático salvadoreño que cometió un delito aquí en Guatemala, pero lo vamos mejor al revés para entenderlo mejor en nuestra ley. El embajador de Guatemala en Salvador comete un delito. El embajador de Guatemala comete un delito allá en Salvador. Y resulta que allá lo declararon non grato. Entonces viene para Guatemala. Guatemala aquí, con base en la extraterritorialidad, numeral primero, le aplica nuestra ley penal a un hecho que ocurrió fuera de su territorio. Y lo dice, por eso es extraterritorialidad. Nuestro código penal se puede aplicar a ciertos hechos que ocurrieron fuera de nuestro territorio. Y ahí nos dan 6 casos. Y uno de ellos es este de los embajadores. Entonces, el embajador de Guatemala en Salvador cometió un delito, lo declaran non grato, entonces aquí se le puede juzgar por un hecho que cometió fuera de nuestro territorio. Artículo 1. En el caso salvadoreño es exactamente lo mismo. El salvadoreño cometió un hecho delictivo acá. Aquí se le declaró non grato. Se fue para Salvador, entonces El Salvador tiene la obligación de juzgarlo allá con leyes salvadoreñas y por un hecho que cometió fuera de su territorio. Eso se llama extraterritorialidad. Nicole López.
Buenas tardes, licenciado. Solo le pregunto, lo de la extractividad lo mencionó con la validez personal. Sí, no. Esta es validez temporal. La extractividad es validez temporal. Gracias, licenciado. Bueno. Entonces, esto es tema de la extraterritorialidad. Nuestra ley penal se puede aplicar a hechos que ocurren fuera de nuestro territorio. Y el ejemplo que nos da el mismo artículo 1, inciso, pero el numeral 1 del artículo 5 es el de los embajadores. Don Carlos, perdone, ¿quiere seguir hablando? No, únicamente eso, licenciado, me quedó claro, gracias. Ok, bueno. Bueno, vamos al segundo tema. Es número 2. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Aquí abarcan cosas interesantes. Por ejemplo, aquí se habla de la ley del pabellón. Ustedes se dan cuenta que todo barco tiene que tener su banderita de dónde pertenece el barco. El avión, cualquier avión, siempre tiene la banderita a dónde pertenece ese avión. Y eso se da en navegación aérea o marítima, tendrá también su razón, pero en lo penal también, porque cuando se está en alta mar, donde ya no tiene jurisdicción ningún estado, la pregunta es ¿dónde se cometió el delito? Y ahí es la ley del pabellón. Por ejemplo, si está en un barco en alta mar, donde ya no hay ningún estado de jurisdicción, y ahí, en alta mar, alguien mata a otra persona, la pregunta sería, ¿qué ley le aplicamos? ¿O está libre porque está fuera de jurisdicción de ningún estado? No, está bajo la ley del pabellón. Es la jurisdicción, la ley penal que tenga la bandera del barco. Los aviones igual, pueden ir en el espacio, en el aire, en un lugar donde ya no exista jurisdicción de ningún estado, y ahí se comete un delito, la ley del pabellón, ahí le marca la banderita. Y esto dice, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito, se va a aplicar nuestra ley. Claro, porque, por ejemplo, en principio se va a aplicar la ley del pabellón cuando no exista jurisdicción. Pero si en un barco o en un avión o transporte terrestre se comete un delito, en El Salvador, por ejemplo, entonces, en principio, se tiene que aplicar y se puede que juzgar en Salvador. Si un barco atracó en Salvador y ahí se comete el delito, en principio, ¿quién va a ser el país que lo va a juzgar? El Salvador. Ahora dice, cuando no hubiera sido juzgado en el país donde cometió el delito, por cualquier circunstancia se escapa de Salvador y se vienen a Guatemala, entonces Guatemala también los puede juzgar. ¿Ya? Guatemala también nos puede juzgar. En principio se habla de ley del pabellón cuando en lugares donde no hay jurisdicción de ningún estado. Ahora, cuando la nave, aeronave o vehículo está dentro de la jurisdicción de un estado, en ese estado se va a juzgar. Pero puede haber excepciones, que no se juzgó en estado por cualquier X razón, y entonces se vienen para Guatemala. Entonces Guatemala tiene competencia de juzgarlos, de aplicarle nuestra ley guatemalteca a un hecho que ocurrió fuera de su territorio. Eso es lo que nos habla el numeral segundo. El número 3 dice, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando
cuando se hubiere denegado su extradición. Es un tema complejo, pero no es tanto, solo hay que entenderlo. Por ejemplo, un guatemalteco que no sea diplomático o nada, se va a México y en México, que están de moda los coyotes, pues allá comete un delito. Y regresa a Guatemala. El coyote regresa a Guatemala. ¿Dónde cometió el delito? En México. Pero no se le capturó ni nada. Vine a Guatemala, tranquilo, relajado. Entonces México pide su extradición. México pide su extradición. Pero Guatemala, vamos a ver más tardecito el tema de la extradición. Hay unos principios básicos de la extradición y uno de ellos es la entrega de no nacionales. Los estados se reservan el derecho a no entregar a sus nacionales. Y Guatemala, cuando México le pide a Guatemala la entrega de este coyote y Guatemala dice no, a este yo lo voy a juzgar porque ahora las penas son mucho más elevadas en Guatemala, entonces yo lo voy a juzgar. Y se le juzga con la ley guatemalteca a un hecho que ocurrió fuera de su territorio, porque Guatemala no lo quiso entregar. Entonces, ahí se aplica un principio audedere ad judicare, que dice, el que no extradita tiene que juzgar. Si Guatemala no lo dio en extradición, internacionalmente tiene la obligación de juzgarlo. Si no, quedaría impune. La idea de esto del audedere ad judicare es que no quede nada impune. Entonces Guatemala, como todos los estados, se reservan el derecho de no entregar a sus nacionales. Y Guatemala se reservó el derecho, perfecto, pero tiene la obligación de juzgarlo ahí. Igual cuando Guatemala pide a un salvadoreño que está en Salvador y Salvador no se lo entrega, entonces Salvador tiene la obligación internacional de juzgarlo a ellos, aplicarles su ley, pero de juzgar. Bien, el artículo 4 es un poco complejo, pero con base en un ejemplo lo vamos a entender, un ejemplo real que me pasó en aulas universitarias hace 15 años por ahí, interesante. Dice, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallara en Guatemala. Es un poco un relajito, pero con el siguiente ejemplo yo lo aclaro. Estaba en las clases universitarias, me recuerdo yo, cuando se me acerca un muchacho al ver el tema de la extraterritorialidad, la ley penal, y me comenta su caso. Resulta que él, en ese tiempo, decía que venían unos venezolanos que se llevaban a guatemaltecos para hacerles operaciones oculares por la vista. Entonces, dice que él en ese tiempo padecía la vista y lo contactaron y efectivamente se lo llevaron a Venezuela. En Venezuela allá lo operaron, le dieron sus tratamientos y después lo regresaron a Guatemala. Pero los venezolanos de aquí captaban a las personas y de aquí se las llevaban con transporte y todo incluido, y al finalizar la operación pues los regresaban. Pues el caso de él es que después de la operación, ya estando en Guatemala, él, en lugar de sentir mejoría, siente todo lo contrario y empieza a perder totalmente la vista del ojo operado. Entonces me pregunta, ¿qué hago? Primero, el delito se cometió allá, delito no se cometió acá, delito se cometió allá.
Entonces la pregunta es, ¿y estas personas de Venezuela vienen todos los años? Sí, vienen todos los años. Ah, perfecto. Entonces, presenta la denuncia al MP y cuando los vea que están aquí capturando a más personas para llevárselas a Venezuela, ahí les giran orden de captura. Se aplica el artículo 4 a un hecho que ocurrió fuera de Guatemala, pero contra un guatemalteco, y el hechor del delito se encuentre aquí en nuestro territorio, se aplica nuestra ley. Por eso le digo, interesante lo de esa oportunidad. Se puso la denuncia y realmente ya no sé cómo continuó el asunto, pero al menos nos dio lugar para este numeral 4. El numeral 5 es el clásico ejemplo de la universalidad. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el principio de universalidad, que fue muy famoso en el tiempo de Baltasar Garzón, me recuerdo en el año 99, 2000, que era una fama increíble a nivel mundial. Juez Garzón versus Pinochet. Ahí empezó a surgir el problema entre Londres, Gran Bretaña, España y Chile, porque Pinochet había cometido supuestamente los delitos en Chile. Entonces, ¿por qué lo querían juzgar en España? ¿Y por qué Inglaterra tenía que darle la extradición a España? Fue un problema muy político internacional. Pues el principio de universalidad dice, por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio. Pues hay unas convenciones internacionales, pocas, pero lo hay, donde permiten, especialmente el primero creo que es el de genocidio, trata de personas, tortura, donde permite que sea jurisdicción de otros estados que puedan juzgar los delitos. Pero eso nada más por convención, por tratado internacional, donde el estado, cualquier estado cede su soberanía exactamente para juzgar esa clase de delitos, pero tiene que estar establecido en un pacto internacional. Entonces, ahí se habla del principio de universalidad. Y el sexto es el del real o protección, que el del real o protección fundamentalmente es una protección estatal. Y ahí nos está diciendo que en cualquier lugar donde se haya cometido cualquiera de estas clases de delitos que afectan directamente a la institucionalidad de un estado, Guatemala los puede juzgar. Puede solicitar la extradición y su fundamento es este. Por ejemplo, un chino que se determina que está falsificando moneda guatemalteca, por ejemplo, y que lo está haciendo circular. Entonces, el delito donde se cometió en China. Guatemala no va a ir a China a rogar a los chinos, mire, él me está juzgando y yo quiero ver cómo ustedes lo procesan. No, Guatemala puede solicitar la extradición a China para Guatemala juzgar, porque son cuestiones eminentemente del orden institucional. Entonces, cuando afecta ese orden institucional, Guatemala sí puede pedir la extradición y juzgar a cualquier persona que haya cometido un hecho de esta magnitud que le afecta a su institución, independientemente del lugar donde se haya cometido. Estas son en sí los 6 puntos de la extradición. Del 1 al 4 estamos hablando del principio de personalidad o nacionalidad, que quiere decir que la ley los va a seguir a donde sea que ellos se muevan. Si es embajador, la ley lo va a seguir. Si es donde está en un transporte, la ley lo va a seguir. Si es un guatemalteco que cometió un delito en el extranjero, la ley lo va a seguir. Si es un guatemalteco a que le cometen un delito en el extranjero, siempre la ley lo va a seguir en este último caso para protegerlo. Es principio real de personalidad o nacionalidad, el de universalidad y el principio de real o protección que se encuentra en el numeral sexto. Comentarios, compañeros, perdonen, o dudas.
Licenciado, yo tenía una pregunta. Cuéntame. Pues me surgió la duda que si la ley es retroactiva, ¿puede ser retroactivo? Usted ya lo sabe. O sea, tampoco le voy a inventar yo nada. Usted sabe perfectamente, y esto lo vieron ustedes del año pasado, que la ley no es retroactiva. Ustedes lo saben. La ley no es retroactiva. ¿En qué caso sí es retroactiva? Don Paulo. La verdad, no me recuerdo. ¿Sí? No, hombre, no me diga usted eso. ¿Cómo cree que no se va a recordar semejante barbaridad? Recordamos que en la Constitución misma dice, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al rey. Pues necesito que me lean la Constitución. Dice, principio fundamental, la ley no es retroactiva. Por favor, guardemos esto para toda nuestra vida. La ley no es retroactiva. La ley nunca es retroactiva. La ley solo se aplica desde que es de su vigencia para adelante. Nunca para atrás. Solo hay una excepción. Por eso dice ver don Pablo, hay una excepción. Solo en materia penal. Y solo y solamente cuando favorezca al reo. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Don Pablo. Eso era mi pregunta, porque usted mencionaba eso, pero del reo, entonces me surgió la duda. Gracias. Sí, o sea, la ley sí la ley, por favor, el principio fundamental y en todas las materias es que la ley no tiene efecto retroactivo. La ley no se aplica para atrás jamás de los jamases. Solo en materia penal y solo cuando favorezca al rey. Como en los casos de la ultraactividad y la retroactividad que les mencioné. Don Nicole. Soy Doña Nicole, perdón. Buenas tardes, una pregunta. Señorita Nicole, lo siento. Es que es pregunta de mi mamá, pero dice que si por pensión alimenticia hay extradición. Uy. No, por pensión alimenticia. Bueno, pero es que bien, perdón, lo siento. Es cuando existe, aquí en Guatemala se llama el delito de negación de existencia económica, y es un delito. Entonces, cuando la persona deja de pagar la pensión alimenticia, entonces eso se convierte en un delito que se llama negación de asistencia económica. Cuando la gente ya no pagó, entonces las madres, en este caso especialmente, o las señoras, plantean la denuncia al Ministerio Público y si le dicen que el señor se encuentra en México o Estados Unidos, entonces sí se puede pedir la extradición, claro que sí. Porque ya cometió el delito de negación de asistencia económica. Muchas gracias, licenciado. Ok, señorita Nicole, siento. Muy bien, jovenazos, nos miraríamos el próximo martes. Que la pasen bien, pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Muy buena tarde. Feliz tarde.